Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al Candelabro, un programa donde conocemos la vida de nuestros habitantes de San Rafael, que a diario vemos, pero no conocemos esa vida que lleva o que ha llevado, y es rico conocer esas historias tan bonitas que siempre nos cuentan a diario. Hoy es un programa especial, el Candelabro. Hace días atrás tuvimos a un invitado muy especial y ahora cuando empiece la entrevista con este gran profesor que tenemos en el día de hoy, pues le voy a hacer esa pregunta: ¿por qué lo llaman tanto profesor? No lo llaman Adrián, ya ganaba de pronto el respeto. Adrián Garcés, ¿qué tal? ¿Cómo está? De nuevo, bienvenido al Candelabro. Javier, muchas gracias pues por la invitación y por esto tan bonito pues que me encuentro en este programa. Oigo una imagen diferente del Candelabro, pero sigue siendo el Candelabro, aunque no esté cerquita, ¿cierto? Pero ver aquí esta imagen pues me llena, pues me nutre. O sea, yo ver a mi hija, esta imagen es muy especial para mí y la tenemos en casa grande porque, o sea, no nos genera dolor, nos genera mucha alegría, o sea, mucho regocijo. Hay unas imágenes pues, y fotos que las vemos y nos da mucha nostalgia, ¿sí? De cuando la niña estaba enferma. Hay unas fotos que sí, pero esta en especial lo logramos con ella después de la primera cirugía, y ella accedió pues a tomarse esas foticos y quedan unas fotos muy hermosas y son muy significativas, por lo que te digo, porque no generan tristeza, no generan mucha alegría cada vez que las vemos. Adrián, usted ha generado como un respeto ante la comunidad, y ese respeto es, a usted que ahí no lo llaman Adrián, ¿usted ha notado eso? ¿Lo llaman profe? ¿Sí ha notado sí, eso? claro, pero yo digo, bueno, sí, no, vuelvo a decir, no es de vanagloriarse uno, porque igual a profe aquí le dicen a muchos maestros y buenos maestros que hay en San Rafael, y yo creo que la educación, hablando pues ya como a una cuñita, la educación, yo creo que venimos creciendo en formación, en educación en San Rafael, que nos falta mucho, claro está, pero es un reto que tienen los maestros de San Rafael de dar lo mejor por la formación de los niños y niñas y jóvenes del municipio. Entonces el que a mí me digan profe hoy, pues no solamente a mí, yo digo a muchos de mis compañeros, y es un logro pues de equipo, digo yo, de persona y de equipo. Y pues de niño yo tuve también mi apodo, ¿cierto? Y un apodo que a mí me dio mucho, pues me dio muy duro, pues a afrontarlo y asimilarlo pues por las condiciones, por la situación en que vivía. Cuando contábamos mi historia, de niño a mí me mandaban para la escuela amiguitas de yuca, muchas, porque la yuca aquí, claro, por todo, entonces delicioso, eso yo llegué a la escuela y entonces lo único que llevaba eran migas de yuca o de vez en cuando migas de arepa, entonces me dejaron yuca, ¿cierto? Ah, de ahí fue la cosa. De ahí fue la cosa, entonces muchos años de mi niñez y mi juventud me llamaron así. Todavía me encuentro con personas por allá que y todavía algunos me llaman así, pero generalmente incluso mis compañeros pues, o Adrián o profe también me dicen, algunos incluso que no fueron mis alumnos, ¿cierto? O maestro me dicen algunos, ¿sí? Una palabra pues de mucho más valor, y cuando a mí me dicen maestro, pues yo tengo que llamarme a mí, realmente yo estoy siendo merecedor de ese nombre, ¿cierto? ¿Qué hago y cómo debo mejorar para realmente merecerme ese nombre? Entonces es una condición, digo, de todos los seres humanos, hacer mejores cada día. ¿Para qué? Para vivir mejor. O sea, uno trata de ser mejor, no es para conseguir o tener, sino para vivir más tranquilo. Adrián Garcés, el profesor, nos contó la historia ya en el primer programa, una historia bastante dura. Él hace un momento, vea, que nos está un poco recordando, y ese pedacito no lo había contado, de que le dicen yuca por la cantidad de yuca que lleva a su colegio a la escuela para comer en su descanso, su desayuno, pero cosas deliciosas, la yuquita sí. Majada, hiciera como huevito ahí. Y ahora la siembro es con amor, le digo, porque bueno, voy a la finca donde mi tía, y cuando tengo la posibilidad de sembrar, sembramos entre lo que sembramos yuquita, y yo creo que es algo que los sanrafaelitas no debemos olvidar, y es nuestras raíces. Somos campesinos, lo decía en el programa anterior, y a veces ya no, hoy en día tenemos que ser productivos en muchos aspectos, no solamente tener para comprar, sino también producir, si está la posibilidad. O sea, quien tenga la posibilidad de sembrar, siembre, y si no es para usted, pues alguien va a comer algo en algún momento.
Yo sembré una yuquita por allá y muchos vecinos a veces me dicen, ve, ¿usted por qué no le haga una matica de yuca? Saque yuca, coma yuca, ¿sí? Que yo digo, si comes tú, pueden comer otros, y la tierra es no sembrar le da, así es la tierra agradecida. Entonces a veces no nos ponemos en la tarea de sembrar, y sembrar es bonito, y sembrar para mí es, pues ya me salgo un poquito del tema, pero yo digo, por ejemplo, si San Rafael se centrara en mejorar las condiciones alimentarias, o sea, la seguridad alimentaria, los niños y las personas podrían pensar, es que con hambre no piensa. Y la seguridad alimentaria es lo que podría potenciar en otro nivel el desarrollo de una región, de un municipio. Pero bueno, eso ya va por otro camino ya como más del liderazgo y de lo político, digamos, en una región. Yo quería, Javier, pues, hilar o empezar, pues, y me atrevo, pues, a hacerlo, es contar 2 anécdotas que se me olvidó contarle a usted la vez pasada en el otro programa. Y un agradecimiento, pues, a muchas personas, porque yo siempre que estoy en estos espacios, más hoy, por ejemplo, más que promover o mirar promover un libro, es la oportunidad para agradecerle a toda la comunidad san rafaelita y muchas personas de afuera que nos estuvieron acompañando en todo ese proceso, pues, de enfermedad con mi hija. Y muy especialmente a mi familia, a la familia Garcés, ¿sí? Que a veces me dicen que yo no los menciono, sino que yo siempre los tengo en mi corazón, sino que a veces cuando estaba escribiendo el libro, muchas personas quisiera yo ahí tener, porque son muchas, ¿cierto? Pero a toda mi familia Garcés, pues, con todo el amor, o sea, la familia, yo digo que es la fortaleza en momentos de adversidad, y yo pude contar con mi familia. La familia Torres, por parte, pues, de Miriam, muy especial todos con nosotros. Fueron momentos muy bonitos de unión de familia, y lo sentimos a todos muy cerca. O sea, por ejemplo, el día del sepelio, la niña, unos familiares que vivían, o sea, en el extranjero, o sea, están en el Ecuador, unos primitos que se fueron a trabajar por allá, todos ese día se organizaron y aquí llegaron. Entonces, son gestos muy bonitos de la familia, por ejemplo, por parte de Miriam, desde Quibdó, todos organizaron una camionetica y se vinieron todos, pues, en la adversidad, pues, del camino a llegar a estar, pues, para el sepelio, y no solamente en el sepelio, sino en todo el proceso, pues, con la niña. Toda la familia estuvo muy unida, y cómo no agradecer a toda, pues, la comunidad de San Rafael, a la población rural, todos los campesinos, porque los presidentes de las juntas, personas que nosotros encontramos de la vereda, siempre eran muy pendientes de nosotros, ¿sí? O si tenían la oportunidad de preguntarnos, o en los momentos que se promovieron acciones de solidaridad, nosotros sentimos a la comunidad muy cerca, a la población urbana, a las instituciones, a todos los gremios, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos. O sea, pero si yo empiezo aquí a hablar nombres, imagínense, me quedo en deuda con todo el resto, ¿cierto? Entonces, un agradecimiento, pues, muy especial a toda la comunidad, porque todo lo que vivimos fue más soportable con el acompañamiento y solidaridad de todos. ¿Y las anécdotas? Bueno, las anécdotas que había olvidado a contar, entre tantas cosas, yo le había contado a usted que el carrito rodillos que yo me había, claro, que había ahorrado y me había comprado un día guardando las mesas de carnicería que yo guardaba. Entonces, desde el kiosco municipal, entonces yo montaba las mesas en la carreta, ¿sí? Así atravesadas las mesas, porque las mesas eran grandes, ¿cierto? Sí, eran unos dejos de toldos, entonces era la mesa, todas las varas y el plástico, pues, del toldo, todo ahí montado. Entonces un día se me ocurrió a mí, y se me olvidó que el freno lo tenía atrás, entonces me senté adelante todo bacaneado, todo pinchado, y me dejo ir desde el kiosco hacia abajo, volteando aquí por los conos, ¿sí? Por donde Don Emel, ¿cierto? Y a seguir ahí para el hospital abajo. Cuando eso empezó a coger velocidad, me dijo, y le digo que yo con el freno atrás, yo tenía que mirar simplemente para adelante y no me iba a chocar. Y ahí ya empezando a dar por la barra hacia abajo,
una señora y un señor, o sea, se me estaban atravesados, pues. Porque la vaina siempre es larga, ¿no? Claro, eso era ancho. Largo, era muy largo. Cuando yo no pude hacer maniobrar, sino que ellos estaban ya ahí y ahí quedaban montados también. Y entonces derecho y era esa señora manoteándome y yo era pendiente de no chocarme, ¿cierto? Y ese qué pega, y eso y esa fue vine a parar casi en el hospital, ¿cierto? Pero es una anécdota, pues, que yo la tengo ahí clara que sucedió, no me gané un poco de regaños, claro está, pero ahí está, quedó la experiencia. Y otra anécdota, dentro de tanta cosa pues que hacía, yo le cuidaba los caballos a don Luis Urrea, que muchos lo conocen, que es el papá de Eduardo Urrea. Entonces él venía de Quebradona los viernes con los caballos y yo cogía los tres o cuatro caballos que él traía y me los llevaba para la cumbre a cuidárselos allá. Entonces yo los tenía en el potrero allá en la finca y el domingo volvía y se los traía él, dice de nuevo, para su finca, para Quebradona. Entonces de esas, y nos sentadas también, que vive uno de niño, porque de niño hizo muchas cosas, entonces uno aprende de todas esas experiencias. Entonces yo llegué, me monté en el caballo, en uno de los caballos, y el otro llegué y me lo amarré aquí en la cintura, ¿sí? Llegué y me amarré aquí el otro caballo aquí en la cintura. Chacho, por Dios. Y entonces yo organizadito pues para salir, miré que todos estuvieran ahí amarrados los caballos y el que me seguía a la cintura. Y eran caballitos de briositos y bueno. Y cuando tranque yo arranco y quedo ahí como las caricaturas en el aire. Ese fue un apretón muy bravo que yo recuerdo todavía. Y ahí caí al suelo, sentado, porque el caballo salía hasta berraca y yo caí al suelo con los otros caballos que de ahí. Los otros caballos estaban esperando que yo me parara. Por entonces anécdotas, y hay muchas otras, pero quería pues como referenciar esas porque todos tenemos como esas anécdotas y que contamos hoy en día para divertirnos y gozar de la vida. La otra vida de Adrián, ¿cuánto duró? Esta vida hablando de Susana. Pues el proceso de enfermedad de la niña fueron 6 meses. 6 meses. 6 meses, eso empezamos en abril del 2016, cuando la niña aparece pues todo escrito en el texto, en el libro, ¿sí? La niña llega con mucho sueño a la casa, ¿sí? Venga, Adrián, antes de empezar a contar el cuento, ¿qué lo llevó a copiar este libro? A escribir este libro. Bueno, escribir el libro nace no de pensar en escribir un libro, sino de la necesidad del momento que yo tenía, era escribirle a la Fundación Médico Preventiva que nos atendía y presentar pues esa inconformidad con la atención que estábamos recibiendo, ¿sí? Entonces era una carta donde yo le solicitaba pues a la fundación más atención pues con respecto a la salud de mi niña. Y lo que terminó siendo lógicamente la carta que envié, lo fui alimentando en el día a día que vivíamos, como una especie de tener una evidencia de que vivíamos, ¿cierto? Entonces hacía parte de esa cotidianidad, de lo que vivíamos cada día, lo iba plasmando en un texto, sin pensar que eso fuese algún día llegar a ser un libro, ¿sí? Bueno, entonces cuando ya terminó... Me adelantó una pregunta que le tenía más adelantico, pero ya me la dio. Cuando termina pues todo el proceso, pues ya ese texto lo venía alimentando y lo seguía alimentando con escritos de antes de la niña morir y después de la niña morir también estuve escribiendo. Entonces, luego pues surgió la idea como de compartir, ¿cierto? Es más, yo pensaba imprimir eso tal cual y entregarle a algunas personas como para que conocieran algo, la historia, personas muy cercanas. Y un amigo mío de Río Negro, él era director de una litografía y me dijo, si quiere Adrián, sacamos un librito. Y yo, hermano, el texto mío es esto, y él le dio una mirada y yo, no, eso está perfecto para que hagamos un librito y hagamos algo bien especial, me decía algo bien especial para el cabo de año de la niña después de fallecida. Y eso es lo que hicimos, o sea, la idea iba hasta ahí. Sacar el texto, entregar unos textos el día del cabo de año de la niña, y así lo hicimos, sacamos 100 libritos y los saqué y los entregué ese día pues a la comunidad, a los que nos pudieron acompañar pues en la Eucaristía del cabo de año, el cabo de año de la niña. ¿Quién es Hernán Javier Martínez? Él es el amigo del que le estoy hablando. Él es el amigo. ¿Sí? Ah, ok. Él es una persona pues, casi que yo lo considero hermano, pues porque me conocí con él en la universidad.
y allá nos hicimos muy hermanos, ¿sí? Más que amigos. Y entonces yo conozco de la vida de Hernán, pues desde que él se casó con su esposa Silvia, que se llama, tienen 3 hijos maravillosos, entonces hacen parte de nosotros. O sea, los hijos de él me dicen tío a mí, Susana y Luis le decían tío a él. ¿Sí? ¿Por qué decidió que él escribiera el prólogo de este libro? Él me pide, como cuando yo le digo, pues, o cuando él me ofrece la posibilidad de publicar el libro, sacar el librito, me dice que él quisiera, ¿sí?, leerse en el libro, en el prólogo del libro, y yo, pues, ¿cómo decirle que no? Y empezó este libro con algo, no sé, bonito, algo, ¿cómo le digo yo? Como cuando la hija le dice a uno, no, es que no me den tantas cosas que entonces voy a quedar debiendo. De pronto, esa frase de la niña cuando le dice, papi y mami no me den más piquitos, que es que ya me han dado muchos y entonces, ¿cierto? Era esa frase, pues imagínense, nos marca y en el libro queda, porque cuando la niña nos dice, papi o papi y mami no me den más besos, entonces claro, nosotros nos alarmamos, como que la niña no quiere más besos de mi amor, papá y le mamá. Preguntan ustedes, ¿por qué mi amor? Y la respuesta que ella nos da es una lección de vida, y ella nos dice, porque yo les debo mucho a ustedes. Entonces yo pienso, o sea, ese momento estaba grabado aquí, o sea, y me da pues mucha nostalgia pues recordar el momento, pero es un momento muy bonito porque es un momento de mucha reflexión, así como otras frases que de pronto se pueden encontrar en el libro. Entonces el libro, Javier, es una crónica en el sentido de que cuenta la historia de lo que vivimos en el día a día con la niña, ¿sí?, de su proceso de enfermedad, lo que empezó siendo, o sea, la niña, como te decía, en abril del 2016 empieza llegando a la casa con mucho sueño y nosotros preocupados por la niña, porque la niña siempre ha sido tan activa, o sea, ella era una niña que llegaba de la casa y tenía siempre algo por hacer, o estaba en danzas, o estaba en fútbol, o ella estaba en todo lo que hubiera, ella era o tenía alguna actividad con los amiguitos, o tenía alguna tarea, y ella era muy activa, ¿sí?, y nunca dormía en el día, por eso la tarde cuando llegaba a estudiar. Entonces eso nos parecía muy extraño. Y entonces, bueno, así como alargando un poco la historia, llega un momento en que nos dicen que eso es un caso de depresión de la niña, y entonces nosotros preocupados que por qué la niña podría tener depresión, ¿sí? Estaba ya entrando pues a la pubertad, pero decíamos, bueno, ella decía que algún niño de pronto en algún momento le gustaba, pero no decíamos como, ella tampoco decía como tanto así como para que le fuera a generar algo pues de tristeza, o en este caso pues de depresión. Y entonces nos remiten con la niña a Medellín, y efectivamente la psiquiatra dice que la niña tiene depresión, y a la niña la medican con antidepresivos, y nos venimos con la niña a darle ese medicamento antidepresivo, y la niña cada vez peor. Cuando aquí en el hospital, pues a medida con las posibilidades, digo yo, también nos devuelven otra vez para la clínica psiquiátrica, y nos dicen que es que la niña hay que internarla en un centro psiquiátrico. Adrián, ¿usted iba escribiendo todo esto? Esa parte no todavía, esa la escribí posterior, pero todo, claro, después de un tiempo yo todo lo iba haciendo, en el día a día, y yo iba escribiendo. Porque es que esa era una de las preguntas que yo le tenía a Adrián, era, bueno, mucha memoria, o usted iba escribiendo la vida, porque es que ahí dice horarios, claro, quién claro. es, todo, el cuento de las medicinas, nombres de las medicinas, yo presté como hizo. Sí, hay cosas que cuando yo empiezo a escribir, claro, tuve que hacer remembranza a lo que habíamos vivido desde un inicio, pues, y era un tiempo no muy largo, entonces yo me acordaba, claro, tal cual, y teníamos muchos documentos pues para recoger información. Entonces llegamos con la niña y afortunadamente la vio otra psiquiatra y nos dijo, o sea, no, es que cómo así que la niña para internarla en un centro psiquiátrico, si ya le dieron ese medicamento era para que la niña hubiese mejorado notoriamente, y no hay ningún cambio en ella, antes está más mal. Entonces es ahí cuando nos remiten a San Rafael, pues, llego a San Rafael de Itagüí, pero primero nos pusieron a dar vueltas como por tres o cuatro clínicas. Eso fue como el último ya. Donde no atendían, llegamos a San Rafael, donde allá
lo que nos recomiendan que se debe hacer no lo pueden hacer allá, pero le hacen una tomografía, ¿sí? Y efectivamente cuando le hacen la tomografía nos dicen en la clínica que la niña efectivamente tiene algo en la cabecita. ¿Ustedes qué piensan en ese momento? A usted, Adrián, inicialmente. Un tumor en la cabecita que es lo que se dice que la niña tiene. No teníamos imagen como de otra persona o de otro niño que haya sufrido esa enfermedad, pues nosotros no teníamos ahí presente. Entonces cuando ella tiene un tumorcito en la cabeza, nosotros nos dicen, ¿pero qué hay que hacer? Y yo, no, aquí no podemos atender ese caso ya lo atienden en San Vicente de Paúl, así que vamos a remitir la niña para San Vicente de Paúl. Entonces nosotros tranquilos en el sentido de que ya sabíamos al menos qué tenía la niña, y claro, preocupados porque la magnitud del problema hasta dónde podía llegar, ¿sí? Cuando llegamos a San Vicente, claro, fuimos atendidos ya como debía ser, ¿sí? Y atendiendo ya la problemática de la niña. La niña le hacen una primera cirugía en esos días, y la primera cirugía es para drenarle el líquido del cerebro, y sacarle una muestra del tumor, ¿sí? Eso fue el 11 de mayo. Exacto, todo aparece ahí como escrito. Bueno. Entonces cuando le sacan el líquido que tenía retenido la niña, o le sacan líquido como para evitar como minimizar la presión que estaba ejerciendo el tumorcito en el cerebro, la niña se transforma inmediatamente, o sea, la niña se le quita el sueño, el vómito, todo, la niña vuelve a ser como antes, ¿sí? Empezó ese día le hicieron la cirugía y por la tarde la niña con mucha hambre, porque ella llevaba casi todo ese tiempo sin comer, y empieza a comer y la niña estaba muy flaquita, ¿sí? Son de las imágenes que vuelvo y le digo que verlas a mí me da mucha tristeza, ¿cierto? Entonces, pero esta foto especialmente, la niña estaba recuperada totalmente ya en alimentación, ¿sí? Estaba alimentando normalmente y la niña volvió a recuperarse. Entonces es una alegría muy grande para nosotros. Pero hay muchas cosas que uno le quedan en incógnita. Cuando le sacan la muestra a la niña, por ejemplo, para la biopsia, cuando van a hacer el análisis de la biopsia nos dicen que la muestra no fue suficiente, que la muestra hay que mandarla a Estados Unidos, que porque allá sí tienen cómo estudiarla. Pero entonces nos dicen, si mandamos eso, papás, ustedes tienen que acarrear los gastos de envío y de traer de nuevo la muestra a Colombia. Y nosotros, claro, lo que haya que hacer, ¿sí? El doctor Fox que aparece ahí me dice, papá, mire, lo que vamos a hacer no deja de ser también un riesgo, porque lo mandamos y no sabemos si allá nos digan que sí o que no. Y yo, no, pues hagamos lo que haya que hacer, y si es una posibilidad, hagámoslo. Mandamos la muestra y de Estados Unidos devuelven la muestra diciendo que la muestra no es suficiente para estudio. Entonces, ¿qué incógnita le quedan a uno? Le abren la cabecita a la niña, ¿sí? Le tocan algo que está ahí haciendo daño, y uno cree, o sea, lo que uno dice dentro de mucha ignorancia o también dentro de muchas cosas que uno ha leído y ha escuchado, ¿qué hacen? Un problemita que tiene ahí lo agrandan más, ¿sí? Porque en ese momento el tumorcito de la niña empezó a desarrollarse más, ¿sí? Entonces, hay cosas que uno está que uno trata de aclarar y a veces averigua, pero uno, por ejemplo, en San Rafael hay un señor que tiene un tumor en el cerebro, ¿sí? Y el señor nunca le han tocado el tumor, le han hecho las resonancias, en este momento está con procesos de quimioterapia y ahí está el señor, en proceso, incluso se le ha visto recuperación, ¿sí? Pero al señor nunca le han tocado el tumorcito. Se dice que un tumor en la cabeza pues es una cosa muy delicada, entonces cuando a la niña le tocan el tumor, o sea, empieza eso a desarrollarse, porque cuando vuelven a los días que vuelven a hacerle resonancia, el tumor está más grandecito, ¿sí? Adrián, ¿usted por qué en tutela, por qué hace todo ese proceso de leyes y porque, qué reclama usted ahí? Sí, porque la niña, cuando descubren pues que el tumorcito que tienen, descubren que es un tumor, pero como no se puede hacer la tomografía, deciden los médicos que debe operarse inmediatamente, ¿sí? Que debe operarse inmediatamente. Para operarla, la niña deberían hacer una punción lumbar, y era para identificar que el líquido cefalorraquídeo no estuviese contaminado, ¿sí? Entonces, para determinar que sí era posible operarlo. Entonces, listo, eso el médico nos dice, esto hay que hacerlo urgente. Entonces, ustedes se nos vienen mañana con la niña,
lista para hacerle la punción lumbar, mientras que me tiene la niña acá, usted va a papá al seguro para que le autoricen el procedimiento, se vuelve con la autorización y hacemos el procedimiento, ¿sí? Entonces es cuando uno dice, o sea, este sistema es perverso como salud en Colombia, porque a ti te ven como un cliente, ¿sí? Y usted paga o mire si la aseguradora o la empresa a la que usted le cotiza salud, sí va a pagar. Entonces usted tiene que garantizar eso, ¿sí? Mientras tanto, usted no le hace ningún procedimiento, ¿sí? Entonces, la niña, le decimos al doctor, no, entonces nosotros vamos con la niña para no dejarla aquí y ya volvemos entonces ahora con ella. Nos vimos con la niña para la fundación, hacer el trámite, hacer fila, que hay que hacer, todo el protocolo que hay que hacer para que usted lo atiendan, ¿sí? Después de que lo atiendan le reciben los papeles, a esperar un turno, ¿sí? Que cuando usted piensa, mira van en el 5 y el número que le tocó a usted fue el 200, y esperar. Y usted acosar, vea, pero es que no están esperando Y yo, no, es que eso no es así de fácil, ¿sí? Hay que esperar. Y usted se llena ya de impotencia, de una rabia que yo le digo, si en Colombia pasara lo que pasa en Estados Unidos, que la gente anda armada, aquí no hubiéramos matado hace rato. Porque es que usted la impotencia, a usted le pasa un montón de cosas, se va por la cabeza, ¿sí? De usted ver su niña en un estado de enfermedad, ¿sí? Y el otro diciendo, no, hay que esperar. ¿Sí? Y así, fríos. Y usted casi que le llora, y usted ve gente que se encadena, usted ve gente que grita, usted ve gente que tumba computadores de la rabia, y es una cosa impresionante lo que vive usted en un lugar de estos. Bueno, Adrián, entonces miremos a ver si, después de estos comerciales, miramos a ver si obtuvo solución esas tutelas y todos estos papeleos que Adrián tuvo que hacer para que le atendieran a su hija. Ya regresamos en el Candelabro, en una especial con Adrián Garcés, el profesor. San Rafael Televisión, una visión de nuestra gente. San Rafael Televisión, una visión de nuestra gente. Y continuamos con el Candelabro. Aquí estamos con Adrián Garcés, que nos está contando esos 6 meses de la otra vida que vivió con su familia, con su esposa, con su otro hijo. ¿Cómo se llama su hijo, Adrián? Luis Eduardo Antonio. Luis Eduardo Antonio. Ese pedacito no lo contó en el programa pasado. ¿Por qué Luis Eduardo Antonio? Yo me lo sé, pero la gente no. Luis Eduardo Antonio, él tiene Luis del papá, ¿sí? Yo soy Luis Adrián. Sí. Tiene Eduardo del abuelo mío y Antonio del abuelo de él. Es Luis Eduardo Antonio. Ahí está, ese pedacito mucha gente seguramente no lo sabía. Bueno, estamos en un programa especial, hoy hablando de este libro, Miriam Susana, la niña valiente. Y hombre, Adrián, usted habló tanto de Ángel, que yo nunca me puse aquí a mirar la niña valiente, no, siempre la tenía como un ángel. ¿Por qué el ángel, Adrián? Bueno, en este, digamos, trascender del ser, uno termina conociendo o identificando que lo que hay de aquí hacia el otro lugar tiene que ser bonito, es bonito. Y eso es lo que yo percibí y viví en el momento que parte mi niña. O sea, cuando la niña parte, yo estaba ahí con ella, o sea, en ese momento que la niña deja de respirar, yo estaba ahí presente. Y era una cosa mágica, era una cosa tan especial, tan bonita, que yo no logro como describir o entender el estado en el que yo estaba, en el que yo me encontraba en ese momento. Tranquilo. Sí, en un estado de tranquilidad, pero pleno es pleno, y era una cosa hermosa estar yo en ese momento, ¿sí? Entonces, ni yo mismo soy capaz, el médico, el doctor Fox, pues sorprendía, ¿no? Claro, porque yo salí, cuando la niña deja de respirar, yo salgo y le digo, doctor, yo creo que la niña ya partió. Y ese señor se paró de esa silla y salió corriendo a tomarle los signos vitales, y efectivamente la niña ya no estaba. Y el doctor se puso a llorar inmediato. ¿Y usted tranquilo? Y yo estaba tranquilo. Y papá, ¿usted cómo hace? Y yo, doctor,
No sé, yo no entiendo qué me pasa, pero estoy en un momento muy especial. Y era tan especial que yo inmediatamente me acosté en la cama con la niña y seguí escuchando música, ¿sí? Música Porque espiritual. usted el Adrián, nos cuenta en el libro que le ponía música muy bonita, muy espiritual, ¿no? En ese momento, una amiga de acá de San Rafael, Janet Naranjo, ella me llama, pero ya no sabía nada, sabía que estábamos con la niña enferma y que estábamos en Medellín. Y ella me dice, Adrián, cuando usted pueda, escuche estas canciones con la niña. No recuerdo el nombre, pero era una que decía, el Espíritu de Dios está sobre mí. Eran canciones espirituales muy bonitas. Y yo inmediatamente descargo las canciones y empiezo a escucharlas con la niña. A las 6 de la mañana la niña deja de hablar, no vuelve a comunicarse conmigo. Antes toda la noche ya se despertaba porque quería que la volteara para un ladito, o que le movía, porque ella mantenía la manito así apretadita, así. Pues no era capaz de controlar, entonces a que le abriera los deditos, ¿sí? Y a las 6 de la mañana ya no volvió a comunicarse conmigo, que estaba ahí dormida, pero respirando, ¿cierto? Inmediatamente yo descargo la sala y empecé a escuchar música con ella y a estar junto a ella. Pero ella sabía y ella me apretaba la mano, yo sabía que estaba ahí pues conmigo. Y a las 10 de la mañana la niña deja de respirar y estábamos escuchando esas melodías. Entonces era un momento muy especial y la niña para mí se convierte en ese instante en un ángel. Sí, entonces ahí yo hablo, pues nos vamos a saltar como mucha parte, pero hablo también como de cómo concebimos nosotros la muerte, ¿cierto? Que quiero de pronto ahorita más adelante, pero quiero retroceder un poco, Javier, porque tú me preguntabas hace un rato sobre lo de la tutela, ¿cierto? Ah, sí, entonces, claro. cuando nos ordenan lo de la punción lumbar, entonces empezamos una pelea con el sistema, porque yo con la niña ahí, y íbamos ya para el hospital a hacer el procedimiento, cuando llegaron 2 de la tarde y nosotros todavía haciendo fila. Y la niña estaba en ayunas. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Y la niña con hambre. Irnos a una niña a darle que comer. ¿Sí? Y pasó el día y no nos dieron la autorización. Llamé al doctor, papá, ¿usted por qué no ha venido con la niña? Porque no nos autorizaron nada. Bueno, entonces me dice el doctor, cuando tengan autorización se vienen. Y entonces empezamos una situación muy, muy maluca con el seguro. Al otro día volvemos de nuevo y siga volteando y nada. Al otro día y nada. ¿Sí? Entonces ya ahí fue cuando yo ya estaba escribiendo, ¿sí? y lo que estaba haciendo era una carta a la fundación y ya me tocó también entablar pues una acción de tutela. Y con la acción de tutela le ordenan inmediatamente al seguro que tienen que autorizar el examen que era prioritario para la niña, ¿sí? Cuando van y me entregan la orden, yo ya llamé al doctor, nos entregaron ya la orden. Y voy y miro cuando no es para el Hospital San Vicente de Paúl, sino para otra clínica, que es una clínica de la red de la fundación. Y entonces, doctor, vea, lo que pasa es que aquí me dieron la autorización, pero para otra clínica. Y yo, no, papá, entonces vaya a esa clínica que le hagan ese procedimiento y viene con el resultado. ¿Sí? Entonces, inmediatamente llamamos a la clínica y nos dicen, resumiendo mucha cosa, nos dicen que ese examen sí lo hacen pero no lo hacen a menores, que lo hacen a adultos. Y casi que averiguando, el único lugar donde hacían ese procedimiento era en San Vicente de Paúl, ¿sí? La punción lumbar para la niña. Sí. Entonces, de nuevo me toca volver donde el juez y a manifestarle lo que nos había pasado, y él inmediatamente empieza otra vez a tramitar. Todas esas vueltas fueron 28 días, Javier. 28 días para que le practicaran la punción lumbar a la niña. ¿Usted se imagina qué pasó en 28 días? Cuando los médicos determinaron que el tumorcito era como tan agresivo que había que operarlo ya, ¿sí? Y entonces en 28 días habían pasado un montón de cosas a la niña. Cuando ya le hacen el procedimiento que finalmente nos lo hacen donde debe ser, en San Vicente de Paúl, se determina que la niña pues no tiene contaminado el líquido cefalorraquídeo, entonces pueden operar.
pero ya cuando van a operar, hacen una cirugía y eso es una cosa muy dura, porque cuando le hacen la segunda cirugía a la niña, la cirugía iba a tardar de 7 a 4 de la tarde, ¿sí? A 7 de la noche, perdón, de 7 de la mañana a 7 de la noche, ¿sí? Cuando a las 4 de la tarde nos dicen que la cirugía ya había terminado y que había sido un éxito. Antes nos habían dicho que la niña iba a estar unos 4 o 5 días en cuidados intensivos, que no íbamos a poder comunicarnos con ella. Cuando determinan que la niña, o sea, que la cirugía fue un éxito y que la niña despertó normalmente y que puede comunicarse con nosotros, felices. Las personas que nos estaban acompañando, ya que las recordamos mucho y que fueron muy especial porque nos acompañaron todo el día, nos llevaron el almuercito allá, estuvieron con nosotros todo el día, y cuando nos dieron esa noticia hicimos, pues imagínense la fiesta, ¿sí? Nos vamos a la niña la entrada a cuidados intensivos, pero ella comunicándose con nosotros, la iban a dejar solamente una noche. Cuando nos fuimos con la niña y más felices nosotros con ella ya, porque ella estaba comunicándose con nosotros y todo muy bien. Cuando al otro día nos dicen que no, que la niña hay que operarla de nuevo, que porque no podíamos extirparle todo el tumor. Entonces usted imaginará la tristeza y el dolor, y la niña también, la niña llorando pues porque había sido expuesta a mucha cosa. Claro. Y listo, bueno, nosotros tratamos de llenarnos de fortaleza, decirle a ella que no, que íbamos para adelante, que no había problema, que estábamos con ella. Y pasan unos días después, no le hicieron nada la cirugía a la niña, nos determinan que no, que la niña, donde está alojado ya la parte del tumor, que ya es imposible pues entrar, que entrar es generar daños colaterales, como digo, en la niña, y que no había ya posibilidad, que lo único que se iba a empezar con ella eran quimioterapias y radioterapias si era necesario. Entre todas esas cosas, ustedes hasta pensaron en otro tipo de medicina. Claro, nosotros cuando empezamos las quimioterapias con la niña, y nosotros viéndola pues que la niña, era el problema que tenía la niña, más lo que le generaban esas quimioterapias. Eran 12 sesiones con la niña, y una cada 8 días, y cuando íbamos en la séptima, nosotros, o sea, teníamos que tomar, o sea, como papá y mamá, ya no era como sistema, nosotros como papá y mamá, y porque nosotros veíamos que la niña cada día más degradada en su salud, ¿sí? Entonces nosotros, Miriam y yo, empezamos como a conversar y a mirar qué podíamos hacer y a averiguar y a consultar, y nosotros tuvimos posibilidad de averiguar varios tipos de medicina alternativa, todos muy costosos, pero optamos por un tratamiento que era medicina ortomolecular. Visitamos al especialista en Medellín, y él nos dijo, no, la niña como está, la podemos salvar, ¿sí? La podemos salvar. Nos mostró pues otras experiencias que había tenido con otras personas, que incluso más complejas, y que estaban bien. Entonces tuvimos la primera cita con él, y en esos días fue que la niña estaba muy mal, la llevamos al hospital. Eso fue un miércoles, llegando ya la niña muere un 13 de octubre, y el 12 miércoles yo llego de San Rafael, y ese día teníamos concertado que el médico, el especialista particular, iba a visitar pues a la niña para mirar cómo estaba. El médico va y mira a la niña y logra comunicarse con ella, porque la niña estaba comunicándose, hablando, pues con todos sus problemitas de movilidad del cuerpo, de sus manitos, pero se lograba comunicarse. Y el doctor dijo, no, mañana el jueves a las 10 de la mañana se me vienen con la niña para la clínica para que empecemos el tratamiento. Entonces ese día ya Miriam se fue a descansar con Luis, todos, y yo me quedé solo con la niña. Yo pasé solo pues toda la noche con la niña. Y lo que te estaba diciendo ahora de acompañándola, ella me decía que la moviera, que le cambiara el ladito, hasta que pasó pues todo el episodio que hace un momento te describí. Bueno, la comunicación con Miriam ese día. La comunicación. El día para darle la noticia. Sí. Como te digo, yo estaba en un estado de tranquilidad total, ¿sí? Y ese estado de tranquilidad, o sea, me permitía a mí hacer todo eso. Yo le dije al doctor, hágame un favor usted, doctor, llame a Miriam, ¿sí? Y le dice pues que se venga, pero no me le diga que la niña ya está muerta. Yo lo que hice en ese momento fue, o sea, yo llegué y cobijé a la niña, y
y algo me decía a mí que la niña estuviera calientica para cuando ella viniera, ¿sí? Cuando Miriam llegó, pues ella sospechó muchas cosas pues con la conversación que había tenido telefónicamente con el médico y se puso a llorar inmediato y yo pues la abracé y le dije que estuviera muy tranquila, que lo que había pasado había sido muy bonito, que todo lo que había pasado era maravilloso, que la niña ya pues ya no estaba con nosotros en espíritu, pero había dejado su cuerpecito con todo el calorcito para ella. Duro. Y entonces ¿no? yo llevo a Miriam a la cama, a la camilla donde estaba la niña y le digo, mi amor, vea, ahí está calientica y ella quiere que usted la abrace. Entonces Miriam se acuesta pues un rato con la niña y llora pues Claro. desconsoladamente, pero era un episodio que en ese momento yo le digo, hoy a mí se me salen de pronto las lágrimas o me da un taco en la garganta de recordarlo, pero en ese momento era un estado increíble, ¿sí? De espiritualidad, ¿sí me entienden? Y ese estado estuvo por muchos días. ese estado estuvo por muchos días. ¿Y usted a qué le atribuye ese estado? Porque es una tranquilidad. Yo que sorprende a todo el mundo. Cuando usted envió el mensaje por WhatsApp, voy a traer a colación aquí a mi mamá, dijo, pero qué tranquilidad la de ese hombre. Sí, era... En ese mensaje pues se reflejaba como, y es como la evidencia clara de lo que del estado en el que yo estaba en ese momento. Yo lo atribuyo como a todo un proceso de vida que digamos que he tenido también, ¿sí? Pero también yo digo al saber que tú pudiste hacer todo, ¿sí? Que no puedes decir que dejaste de hacer algo por el bienestar de tu hija, o sea, la tranquilidad de conciencia. Y otra cosa, Javier, o sea, a mí me gusta, pues no escribo así, pero sí me gusta escribir. Entre los textos que yo escribo no mucho, pero tengo unos textos escritos sobre la muerte. Uno de ellos aparece ahí, o sea, cómo consigo yo la muerte, ¿cierto? Entonces, para mí la muerte no es algo malo, como nos la han dibujado. A nosotros siempre la muerte nos la han dibujado como algo maquiavélico, la calavera, ¿cierto? Entonces siempre vemos la muerte como algo terrible. O ¿cómo es? La parca ahí con la... ¿Sí? Entonces, siempre nos la dibujan así, una cosa horrible. Una cosa horrible. Y la muerte no es eso, la muerte es algo tan divino como la vida. Como Dios hizo la vida, hizo la muerte. ¿Y para qué hizo la muerte? Para que atendiera el cuerpo en ese momento en el que el cuerpo no es capaz de sostenerse más en este estado, en este plano, ¿sí? En este mundo. O sea, la muerte es como en sí la cura a la peor enfermedad que pueda existir. Y de pronto en ese texto aparece ahí, entonces es como una especie, ¿cómo te digo?, de que nosotros a veces hacemos elaboración del duelo, es que le llaman. Sí. A veces dejamos para elaborar el duelo después de, cuando la cosa es muy dura. Yo digo, uno debe elaborar el duelo antes de. ¿Y qué es elaborar el duelo? Es concebir la muerte como parte de mi vida, ¿sí? Como parte de la vida. Y yo siempre me imagino yo muerto, ¿sí? ¿Qué sería estar yo muerto? ¿Cierto? De ahí como, ¿qué sería tener a Miriam o a un ser querido muerto? O sea, ¿cómo reacciono yo? ¿Qué podría ser? Entonces eso es lo he venido haciendo desde hace rato, entonces eso también me permitió, digamos, como estar en ese estado. Entonces, pero yo ver ahí cuando la niña parte, o sea, ahí más ratifico, o sea, lo que yo he concebido como concepto de muerte, ¿sí? Y es esa cura que te llega para liberarte del cuerpo, ¿sí? Decía el maestro Facundo, si a ti te da cáncer, dos cosas pueden pasar. Y él dice, y las dos son maravillosas. Primera, si vences el cáncer, le das más valor a la vida, ¿sí? A cada instante, a cada momento que vivas. Y si el cáncer te vence, te liberas del cuerpo, que es una atadura que no te permite el trascender, el seguir este viaje. Y ahí no termina toda esa historia de Adrián y la niña, porque empiezan ustedes, Adrián, llevan una idea que lo que viene de la tierra vuelve a la tierra y empieza una lucha digamos que por los restos de su hija. También, sí. ¿Cómo es esa lucha, Adrián? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué esa idea? Es una lucha que, digamos, tampoco no la he llevado como hasta a fin término pues no, pero es una concepción también de naturaleza, digo yo. O sea, si tú vienes, o sea, si vienes de la nada, y la nada es
es la misma naturaleza, o sea, lo que llamamos Sí. polvo eres y en polvo te has de convertir. Entonces, si de la tierra vienes, a la tierra has de volver, sí, todos somos naturaleza, sí, y somos lo que somos porque nos alimentamos de lo que da el suelo, ¿cierto? Entonces somos tierra todos, sí, y eso te vuelves finalmente. Entonces, digo, si tú naces como naces de forma natural, así debes morir de forma natural. Y la muerte, o sea, la muerte, hoy en día concebir la muerte natural, yo digo, casi que todas, porque como hoy muere uno de cualquier cosa, ¿sí? Entonces, es tan horrible morir de un balazo como es tan horrible también morir de un cáncer, ¿sí? Entonces, y no es o sea, entonces lo que usted murió de muerte natural, no, de un cáncer, ¿quién dijo que eran? Podría, entonces, o dejas de concebir que lo uno es natural o todo es natural, ¿sí? Entonces, la bala también es naturaleza, la bala también viene del suelo, entonces, o sea, morimos simplemente, ¿cierto? Entonces, pero en ese morir es que tú puedas volver al suelo, a la tierra, a nutrir de nuevo el suelo. O sea, para mí, pues con todo el respeto, pues yo soy, con lo de las bóvedas no voy. ¿Por qué? Porque considero que el cuerpo no debe estar en ese estado, el cuerpo debe volver a la tierra y en la tierra transformarse de nuevo y alimentar de nuevo la tierra. O sea, somos, la tierra nos dio vida, ¿sí? Mediante la creación, lógicamente. O sea, yo no puedo desligar mi condición espiritual y que hay un ser superior a nosotros, lógicamente, pero el ser superior nos puso fue acá, ¿sí? Como cuerpo natural, como ser natural, y te alimentas de la tierra. ¿Y qué debes hacer con todo lo que la tierra te dio? Volverla a nutrir. Entonces, ¿cuál era la idea que usted tenía? La idea mía era en la finca, pues, donde nosotros tener una especie de, un espacio allá donde yo pudiera tener a mi bebé ahí, ¿sí? O sea, en la tierra, sin Sí. cajón, sin nada, poderla tener ahí, ¿sí? Hicimos las consultas pertinentes, pero o sea, el sistema hoy ni el religioso ni el político lo permite, ¿cierto? Ajá. Entonces habría que hacer mucho trámite, pero yo digo que es un tema que está por debatir todavía, porque si tú tienes espacio, tienes tierra donde puedes morir y quedar ahí tranquilamente, o sea, es tan natural como decir, si yo muero en el solar de mi casa me pueden enterrar y ya listo, siempre hay un árbol de guayabo, de pera, de café, de una mata de yuca, cualquier cosa, ¿sí? Que vuelvas a alimentar, a dar de nuevo vida, Claro. ¿sí? ¿Y entonces qué decisión toman, Adrián? Al saber que no pueden... La decisión pues que tomamos como la cremación, ¿sí? Pues como un acto no, porque, o sea, no consigo tener un cuerpo en una bóveda después de 4 Sí. años, volver a revivir todo eso y ver lo que tú ves no es no es agradable, ni es sano, pues. Entonces yo digo, optamos por la cremación y en un evento pues muy bonito también celebrando la vida, ¿sí? Y la vida trascendente, o sea, el trascender, ¿cierto? Claro. Entonces no es morir, ¿cierto? Es partir, Ajá. ¿cierto? Sí, para otro lado. Exactamente. Y allá ¿Qué quedó? llegaremos. Quedó lo que es materia, lo que no puede viajar, ¿cierto? Pero lo que puede viajar, viajó, y es tu espíritu, es tu ser, siguió, continuó. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es una celebración, que todavía vuelvo y le digo, pero nos toca lógicamente, y tenemos que madurar porque somos muy apegados todavía a los seres, al tener, ¿cierto? Nosotros somos seres de querer tener mucho y que los seres, o sea, en un estado natural, o sea, en una condición natural nos decimos, yo muero primero que mi hijo, ¿sí? Porque yo envejezco maliero, pero es una condición que la naturaleza pues, no aplica, porque hoy estamos simplemente aquí y no sabemos mañana ni cómo ni dónde. Adrián, queden con las cenizas. Nosotros las tenemos en casa, pues nos acompañan, Sí. ¿sí? Las cenizas. Una partecita de las cenizas hicimos como una especie de ritual pues con la familia, fuimos al río que a ella le encantaba mucho el Trocadero y allí esparcimos parte de sus cenizas, ¿cierto? Ajá. Pero otra parte nos acompañan, pero tampoco nos generan pues La dolor o tristeza, tristeza, no, sí. porque lo que hay no es Susana, o sea, es una cosa simbólica, pero Susana partió, Susana viajó. Bueno, Adrián, vamos a terminar esta historia con lo siguiente. ¿Quién es para usted el Dr. Fox? El doctor Así, Fox muy es, corto. digamos, es de esos seres que tú te encuentras en el sistema de salud y que además de que tiene que responder con su parte como médico y como sistema, es también un ser humano, ¿sí? Hubo una tía muy pendiente de ustedes en Medellín. ¿Era tía suya o de Miriam? Siempre, aunque hubo pues mucha familia, pero siempre hubo una tía que siempre estaba ahí pendiente. Pues en Medellín estaba, hablar de nombres es muy, Sí. vuelvo y te digo porque me quedo corto cuando yo menciono un nombre. Sí.
Pero o sea, entre muchas personas, y si menciono a la tía Matilde, por ejemplo, que es una tía de Miriam, pues quiero también resaltar el nombre de la hermanita mía, de muchas personas, Claro. que me quedo corto. Me queda corto. Sí, entonces por eso me da a veces, le quedo viendo a un montón de gente, pero vuelvo y reitero el agradecimiento a todas las personas pues, que estuvieron con nosotros. Y era muy especial porque, y todavía, nosotros volteamos mucho con Luis y ella siempre está dispuesta. Está la hermana de Miriam Janet, o sea, muchas personas que en Medellín estuvieron siempre dispuestos a colaborarnos y a estar con nosotros. ¿Quién era para Susana Jainer? Jainer es como el hermanito, no digamos que nunca tuvo, porque ella tuvo su hermanito a Luis, pero sí era una o sea, Jainer es un, que todavía es muy cercano a la familia. Jainer por poquito le dice a Miriam mamá, ¿cierto? Pero quiere mucho a Miriam, entonces él casi que todos los días va a la casa, ¿sí? Quiere mucho a Miriam, y a Susana eran como hermanitos. Entonces eran la adoración, ellos eran los compinches, o sea, hay cosas de Susana que las sabe Jainer, y nosotros no le preguntamos porque son cosas de la vida que tuvo Jainer pues con Susana, un gran amiguito. Y termina el libro con una foto, esta misma foto, pero de frente la niña, con un busito de Mickey, ¿no? Con una frase ahí, y desde más allá lo seguiré amando. ¿Quién dice esa frase, usted o ella? Esa frase se la doy a ella, la pongo en la voz de ella, como lo que ella fue con todos nosotros, fue solo amor. Como te digo, aquí te encuentras unas frases de la niña que son muy especiales para cuando yo me iba a acostar, por ejemplo, con la niña, ella me decía, papi, no se acueste conmigo, ¿sí? Entonces yo, mami, me da tristeza, ¿por qué no me quiere acostar Susana conmigo? Yo, mi amor, ¿pero por qué? Yo, papi, es que yo no lo dejo dormir. Ajá, claro. Entonces esas son frases que, sí. Entonces el libro, Javier, además es una crónica de un episodio que todos vivimos, porque yo no quiero ser aquí parecer como víctima y que soy el único sufrido, yo no. Cuando la niña muere, a nosotros nos ofrecen el servicio de una sesión donde nos explicaban el por qué nos sucedían las cosas, el por qué nos pasó a nosotros eso, el por qué nos sucedió lo que nos pasó con la niña. Y pues yo decía con respeto, no, es que yo no necesito pues saber por qué me pasan las cosas, es que yo sé por qué me pasan las cosas. Y usted sabe por qué le pasa, claro, a mí me pasan las cosas porque al ser humano le pasan cosas, a todos los seres humanos nos pasan cosas, y lo que yo vivo lo han vivido muchas personas, ¿sí? En este mundo, ¿sí? Unas más duras incluso, más complejas. Una vez dice, a veces uno se pone como mártir y dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y uno, es que te pasa a ti porque le pasa a cualquiera, ¿sí? Y entonces ese mensaje hay que, porque es que somos todo, entonces no es aquí muestro mi historia pues como una experiencia de vida, pero de estas hay cantidades, ¿sí? Y vuelvo y te digo, más complejas, y uno tiene que erradicar o sea, el por qué me pasan las cosas a mí, no, nos pasan porque a todos nos pasan, nos suceden, y a veces queremos decirle, es que si usted viviera lo que yo viví, si a usted le pasara lo que a mí me pasó, digo, es que yo no conozco a la otra persona. Claro. ¿Sí? Entonces la otra persona ha vivido también, o sea, todos tenemos un montón de cosas, ¿sí? De nuestra historia que han sido contadas, la historia mía hoy se está contando, pero hay un montón de historias ahí por contar y que son muy significativas, y yo espero que el libro, más que contar esa historia, también es un mensaje de vida, ¿sí? Entonces las personas, o al menos las personas que han compartido su apreciación después de la lectura, se han enriquecido con la lectura del texto, porque además es un mensaje de vida, ¿sí? Aquí se leen, quise que en el texto se leyeran pues los amiguitos de Susana, claro. Y entonces le di como esa posibilidad a ellos, que lo que quisieran expresar pues, ante esa vida, en esa experiencia de vida con Susana, lo transmitieran, y aquí encuentra usted esos textos. Un gran amigo también, Alexis Santamaría, ese sí escribe, él escribe mucho y le gusta escribir mucho, por ejemplo, poemas, y dedicó un recital de poemas para Susana, y aquí hay algunos de esos poemas. Hay uno pues, todos son muy especiales, pero por ejemplo voy a leer un fragmento de uno, que incluso aparece en la anteportada del libro, que tiene que ver con Luis Eduardo, ¿sí? Y entonces dice algo así, si lo encuentro.
No lo voy a encontrar. No lo voy a encontrar como fácil. Vamos a ver. Por lo regular la parte del libro, la parte de atrás ya terminando el libro, Adrián precisamente lo que le está diciendo, nos trae unos textos que unos amigos de Susana escriben o le dedican a ella precisamente ya finalizando el libro. Muchos amigos le escribieron, tanto a amigos de ustedes como familiares, como amiguitos de Miriam Susana. No lo pudimos encontrar. No, pues, no lo veo. Bueno, Adrián, usted... Mira, aquí aparece, por ejemplo, dice, esto es un sueño, ¿sí? Sí. Esto es un sueño, decía tu hermanito, cuando partíamos con él hacia la casa. En ese día que te ibas para siempre por un nuevo camino a otra morada. No puede ser, y yo aún no entiendo, decía Luis Eduardo esa mañana. Yo no puedo entender qué es todo esto. Esto es muy raro. ¿En dónde está Susana? ¿Sí? Entonces, hay unos poemas muy bonitos ahí, pues, que le hace Alexis cuando la niña estaba en vida y luchando, y de ahí sale de pronto el nombre de la Miriam Susana, la niña valiente, porque ella era siempre positiva para salir. Había una cosa muy especial en Susana, y ella nunca, pues, ella extrañaba, pero nunca mostraba, pues, que vea cuándo nos vamos para la casa, vea a mis amigos, no. Ella era concentrada en mejorar su salud, en aliviarse, ¿sí? Y lo que hubiera que hacer, ella estaba dispuesta. Era la primerita para montarse en el taxi, donde era la que se estaba cuidando, todo. Ella era muy pendiente de su tratamiento, qué medicamento me debo tomar ya, mamá, ¿sí? Miriam, pues, yo quiero darle el valor enorme, pues, a la madre, ¿cierto? La madre es madre, y Miriam Susana es una valiente porque tiene una mamá valiente. Y Miriam estuvo mucho más tiempo con la niña en Medellín que yo, porque yo tenía que estarme trasladando, o sea, venir a trabajar, mirar las posibilidades, pues, de un permiso para poder estar los fines de semana viajando, pero quien estaba en el día a día era su madre, ¿sí? Y para Miriam, o sea, es más la cercanía con Susana, lógicamente, sin desconocer, pues, lo que significa la hija para mí. Adrián, muchas gracias por escribir este libro, gracias por escribir esta crónica, por llevarnos a esa vida dura durante 6 meses. Gracias, Adrián, por contarnos esta historia. Pues a usted, Javier, y que vuelvo y le digo que esta historia que aquí se cuenta se comparta, no con el fin de amarillismo, de mirar, sí, a ver qué pasó. Eso, o de pronto no es un texto, como le decíamos la vez pasada, con un propósito comercial, no es de vender. El libro, pues, ha gustado mucho. Me asombraba, por ejemplo, en Río Negro, que lo colocamos en una librería. Me decían el amigo mío estos días que se han vendido casi 100 libros, ¿sí? Y entonces, pues, la historia, pues, la están conociendo otras personas, pero el libro no genera, pues, un recurso económico para mí. El libro se está vendiendo a un precio que es casi el precio, pues, que lo puedo obtener yo. Y es con ese propósito, es de compartir, es mi manera en ese momento de compartirlo con otras personas, porque yo traía algunos libritos y le daba a algunos amigos y los compartía así, pero se me hizo ya inmanejable cuando ya empezaron a conocer mucho, pues, otras personas del libro y que querían tenerlo. Entonces la posibilidad de compartirlo fue poniéndolo en algunos sitios en San Rafael, en algunos lugares comerciales de San Rafael, en algunas papelerías y en algunas droguerías, para que la gente pueda tenerlo. Y la experiencia ha sido bonita porque, vuelvo y te digo, o sea, quien lo ha leído se ha sentido, pues, más que atrapado, ha sentido, o sea, quien le ha servido. Una persona un día se me acercó que sentía mucho temor, por ejemplo, o sea, siempre y todavía dice que le siente el temor, pero que le ayudó mucho como a reflexionar más sobre ese concepto también, sobre esa palabra muerte. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por haber estado en el calendario, para habernos contado 2 historias, una historia de la vida de él cuando niño, cuando de esa familia bonita, y esta historia de 6 meses, bastante dura, pero que a la hora de la verdad fue bonita. A ustedes también muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el calendario. Estaremos en otra oportunidad con otro invitado. Soy Javier Alonso Arboleda, muchas gracias.